días en el libro de San Juan. Capítulo 2. Vamos a leer unos 4 versículos ahí. Capítulo 2, desde el versículo 18 al 22. Capítulo 2, del 18 al 22. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, yo leo uno y usted lee el otro. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Todo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gloria al Señor, puede sentarse. Bueno, reitero también la bienvenida a las visitas. A las visitas, Dios les ha permitido venir esta noche. No hay casualidad. En el Señor no hay casualidad. Porque Él hizo todas las cosas perfectas. Y a todas las cosas llamó a su tiempo, y todas llegaron en el momento que Él lo exigía. Ni una de ellas faltó. La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús ha sido uno de los hechos más discutidos y controversiales a lo largo de muchos años. Desde que ese suceso pasó, principalmente los judíos se encargaron de contradecir a los cristianos que creían en el Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús trajo muchas apostasías también, y algunos se atrevieron a negar la existencia de Jesús, pese a que Él había resucitado. Pero ellos estaban en su afán de contradecir al Señor Jesucristo, porque una de las metas de ellos era no aceptar que Él era el Mesías, porque al aceptar que Él era el Mesías, estaban reconociendo que Dios mismo había sido manifestado en carne, y eso era lo que ellos no podían aceptar. Aceptar que Jesús era el Mesías era reconocer que estaban ante la presencia de Dios manifestado en carne. De manera que esto trajo muchas discusiones y controversias en medio del pueblo judío y en medio de los romanos, la gente de ese tiempo, que empezaron a tratar de desvirtuar tanto a Jesucristo como su resurrección. Muchos lo niegan. Existen unos judíos que sí reconocen su existencia, pero no lo reconocen como el Mesías. Ellos, algunos aceptan. Hoy en día en Jerusalén se hizo una encuesta a ver quiénes creían en Jesucristo, y la mayoría de los encuestados, yo me vi esa encuesta en vivo, algunos les molestaba siquiera la pregunta, porque no gustan de él. Otros decían: bueno, fue un gran hombre, él enseñó cosas,
enseñó cosas que son muy buenas, daba buenos consejos. Y entonces, era un gran profeta, hacía milagros, pero otros lo consideran un lunático. Hoy en día, porque él se encuentra recientemente en Jerusalén, todavía hoy en día lo siguen considerando casi 2000 años después de que todo esto sucedió. Todavía algunos, negando la historia, negando la palabra de Dios, todavía se niegan a reconocerlo como el Salvador del mundo. Y algunos expresaron odio hacia él, porque decían que a raíz de su aparición el pueblo judío había perdido miles y miles de vidas, porque los cristianos vinieron a revolucionar el mundo, y eso trajo como consecuencia que el Imperio Romano cogió y mató a muchos judíos porque les metió en la cabeza la locura del Evangelio, y por esa causa ellos fueron perseguidos y fueron ajusticiados. Hay uno de los hombres más crueles que la historia nos narra, que fue Nerón, uno de los más crueles, pero había muchos que cogían a los cristianos y los ponían en la plaza para que lucharan contra los elefantes, contra los leones, contra los tigres, para que los devoraran. Entonces, muchos de estos judíos de hoy en día odian a Jesús y mucho menos lo reconocen como el Mesías. Pero nosotros sabemos por qué pasó eso, por la dureza de su corazón, porque Dios había dicho en una de las profecías: les daré tu polvo, para que ellos viendo no vean y oyendo no oigan. Así que les sobrevino un espíritu de estupor, donde ellos estaban frente al Mesías, mas no tenían la capacidad para reconocer quién era el que estaba ahí. No lo reconocían. Y Dios le vendó los ojos a causa de la rebeldía del pueblo de Israel. El pueblo judío fue rebelde. El Señor lo dice así claramente allá en Isaías, el capítulo 1. Él dice: oí cielo y escucha tu tierra, crié hijos y los engrandecí, y ellos se volvieron contra mí. El buey conoce a su amo, el asno, el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. De manera que el Señor se hastió de ver tanta rebeldía, y por eso le envió el espíritu de estupor, porque ellos no aceptaban a Jesucristo, no aceptaban a Jehová, no respetaban sus mandamientos. Pero la resurrección del Señor fue el hecho crucial, fue lo que confirmó quién era Jesucristo, porque Él decía aquí en esta palabra: destruiste este templo y yo en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron: 46 años se tardaron para construir este templo, y tú en 3 días lo vas a edificar. Entonces, para ellos eso era una locura. Para ellos era una locura. Para María también era una afrenta que había cargado consigo. ¿Por qué? Porque ella había dicho que había sido embarazada, o que el niño que había nacido había sido por obra del Espíritu Santo, y no le creían. Y usted sabe que las mujeres se encargaban de regar la mala fama de ellas. Y al Señor mismo, cuando una vez se enfrentó a los judíos y le dijeron que a Moisés había escrito, él le dijo que Moisés había escrito de él y que Abraham también había hablado de él. Y entonces ellos le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. Se la tiraron indirecta. Nosotros tenemos un padre.
Y nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si Abraham fuese vuestro padre, a mí me reconoceríais, a mí me creeríais. Pero ellos se la tiraron plena, indirecta: nosotros no somos hijos de fornicación. Porque es que María no la apedrearon. ¿Saben por qué no la apedrearon en ese tiempo? Porque obviamente, sacando las cuentas, no cuadraba el momento en que ella se casa con José y el momento del alumbramiento. Tenía 6 meses cuando ellos se casaron, y José la quería dejar escondida porque sabía que estaba embarazada, pero el ángel de Jehová le dijo a José: recíbela, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Entonces él se quedó callado y se casó con ella. Por eso no la apedrearon. Pero el estigma de las personas de ese tiempo, eso la persiguió toda la vida. Porque hasta que el Señor Jesucristo no confirmara quién era Él, ella seguía con ese estigma. De manera que la resurrección de Jesucristo confirmaba 2 hechos: que Él era el verdadero Dios y la vida eterna. Que Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso también tenía que confirmarlo Él. Y Él había dicho: destruiste este templo y yo en 3 días lo levantaré. Pero ¿qué dice la Biblia? Hablaba de su propio cuerpo. Hablaba era de su propio cuerpo, mas ellos no entendían. De manera que resucitar implicaba que todo lo que había dicho el Señor se confirmaba. Y los que le seguían al Señor no quedaban frustrados. Es decir, la resurrección del Señor es el hecho más esperado por todos los discípulos. Por el Señor Jesús. De manera que cuando Él resucitó, aún sus propios discípulos no lo creían. La Biblia narra de que María Magdalena fue tempranito el primer día de la semana y llegó a la tumba y la vio abierta. Y la Biblia también narra en ese hecho de que cuando llegaron los ángeles hubo un gran terremoto y removió la piedra, y los soldados se asustaron. Y los soldados quedaron como muertos. Y ella, estando ahí, vio unos ángeles que decían: que buscáis a Jesús Nazareno, no está aquí, ha resucitado. Gloria al Señor Jesús. Así que la resurrección del Señor Jesucristo es un hecho que le confirmó a todos sus discípulos que Él decía la verdad. Le confirmó a los sacerdotes, a los cuales Él les predicaba, a los cuales Él los exhortaba. Mas ellos no creían en Él, lo llenaban como un revolucionario, como una persona engañadora. Pero la resurrección de Jesucristo le cayó la boca a todo el mundo. Gloria al Señor Jesús. Con su resurrección, Él le cayó la boca a todos. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios allí en Juan 20, capítulo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que llamaba Jesús, y le dijo: se han llevado al sepulcro del Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro.
Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el jardinero, que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Gloria al Señor Jesús. Todos los escritores de la Biblia, de los cuatro evangelios, confirman la resurrección de Jesucristo. Gloria al Señor. Y un hecho que Él usó en ese momento: las manos. Le mostró las manos. Porque aquí, al mostrar las manos, se confirmaba lo que estaba escrito ya en Zacarías 13, versículo 6. Que el Señor Jehová había dicho: en aquel día me preguntarán: ¿y qué son esas heridas en tus manos? Y Él le responderá: con ellas fui herido en casa de mis hijos. Gloria al Señor, el mismo Dios manifestado en carne. Gloria al Señor. Sus manos hablan por sí solo. Con ella fui herido en casa de mis amigos. Fue sepultado y fue crucificado por el pueblo judío, sus propios hermanos. Gloria al Señor Jesús. Así que el Señor sí resucitó. ¿Usted cree que lo resucitó? Amén. Gloria al Señor Jesús. Si Él hubiera resucitado, nosotros no estuviéramos aquí. Porque Él fue el que nos redimió. Él fue el que nos rescató del mundo pecador en el que vivimos. Él fue el que transformó nuestras vidas. Gloria al Señor. Así que, aunque el mundo no lo crea, nosotros sabemos que Él es real, porque Él nos ha transformado. Gloria al Señor. Así que los guardas, cuando vieron este suceso, que hubo un terremoto y la piedra fue removida, fueron allá donde los gobernadores. Aquí lo dice la Biblia en Mateo 28, capítulo 28, versículo 1. Los guardias se asustaron tanto, quedaron como muertos. Y Mateo 28, 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y
y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. El 11 dice: mientras ellas iban, y aquí que unos guardas fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, los sobornaron, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo llevaron y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Fíjense ustedes cómo ocultaron la verdad en aquel tiempo. Por eso el pueblo judío no cree en la resurrección, porque fueron engañados desde el mismo momento en que eso sucedió. Se lo ocultaron al pueblo y los guardas fueron sobornados. Los guardas fueron ellos a darle esa promesa, porque fueron los mismos sacerdotes los que se encargaron de ocultar la verdad ante el pueblo. Por eso ese pueblo todavía está ahora y no cree en la resurrección de Jesucristo. No cree que Él es el Mesías. Pero es que hubo unos hombres corruptos que sobornaron a otros y ocultaron la verdad y empezaron a negar. Decir que fue que se lo robaron, y eso fue lo que esparcieron. Y en una comunidad donde los guardas no podían decir nada porque les costaba la vida. Cuando un guarda estaba a cargo de un preso o de alguna custodia, si dejaba que eso, si el preso se escapaba, pagaba con su vida. Y si le decían que ellos se habían dormido y se habían llevado el cuerpo, también le costaba la vida. Así que ellos tenían de por vida que estar callados, porque su sentencia era de muerte. De manera que, señores, amigos que están aquí, estoy predicando a un Jesucristo que sí resucitó y que vive por los siglos de los siglos y que está aquí en esta noche porque Él vive y Él hace sentir en medio de su pueblo. Él está vivo. Gloria al Señor Jesús. Aunque el mundo lo niegue, aunque el mundo crea que es mentira lo que decimos, ellos lo que tienen es que experimentar. Gloria al Señor Jesús. Crea que Jesucristo está aquí y crea que Él resucitó. Gloria al Señor Jesús. Porque Él está vivo. No es como van a hacer ahora poco. Dentro de poco tiempo vuelven y lo matan. Ya viene la fiesta tradicional donde lo matan y lo dejan en la cruz. Porque es que ese es el cuento de todas las tradiciones. Siempre lo dejan en la cruz. Hasta ahí se acaban las películas. La mayoría de las películas lo dejan en la cruz o de pronto lo dejan enterrado, pero no lo muestran resucitado. Pero Él vive, gloria al Señor. Él está vivito y coleando, gloria al Señor. Ellos se encargan de ocultar la verdad, pero nosotros la tenemos porque Cristo ha resplandecido en nuestros corazones, gloria al Señor. De manera que la resurrección de Jesucristo está documentada en la Biblia. La palabra de Dios dice que en boca de 2 o 3 testigos conste con la palabra. Y en los 4 evangelios está referenciada la resurrección de Jesucristo.
y otras apariciones de Jesús después de resucitado. Porque no solo que resucitó y se fue enseguida, no, sino que después se apareció. Gloria al Señor. Después se apareció. Otras apariciones de Jesús. Bueno, allá en Juan 21, 1, 25, se le apareció a 7 discípulos en el mar. Gloria al Señor, en el mar de Galilea. ¿Se acuerdan de esa aparición? Estaban los discípulos que habían pasado toda la noche pescando y no habían podido nada. Y Jesús se acercó y le dijo: echad la red. No, Señor, nos hemos pasado toda la noche pescando y no hemos podido nada. Echad la red. Y uno de ellos más obediente dijo: bueno, en tu nombre lo voy a echar. Y sacó 153 peces. Gloria al Señor, la pesca milagrosa. Y cuando ellos vieron eso, se dieron cuenta que era Jesús, ya resucitado. Gloria al Señor. Eso es otra referencia de la resurrección de Jesús. A los discípulos que iban, gloria al Señor, a más de 500 hermanos, se les manifestó. Eso es del 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. El Señor se le apareció a más de 500 hermanos después de haber resucitado. También se le apareció a Santiago. También en 1 Corintios capítulo 13, 7, se le apareció a Santiago. También se le apareció a los apóstoles antes de la sección en Betania. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 4. También se le apareció a Pablo de Tarso, el perseguidor de los cristianos. También se le apareció a él. Eso está en 1 Corintios 15, 8. Gloria al Señor. O sea, hay pruebas indubitables de que Jesucristo sí resucitó. Gloria al Señor. Y lo confirmó. Se le apareció a muchas personas dando testimonio de que él mismo es. Gloria al Señor. Pero no solo ellos. La única tumba que quedó vacía. Gloria al Señor. Y no solo ellos, sino que otros historiadores que no son cristianos, que no tenían nada que ver con el cristianismo. Es más, algunos de esos historiadores no gustaban de los cristianos, pero ellos reconocen la existencia de Jesús. Varios historiadores reconocen la existencia de Jesús. Tenemos uno que nació 37 años después de que Jesucristo hubiese muerto y hubiese resucitado. Flavio Josefo es un historiador romano, judío romano. ¿Por qué? Porque él se convirtió se pasó a la identidad romana con tal de obtener el favor del gobernador. Es decir, como cuando uno se nacionaliza como ciudadano de otro país, siendo colombiano, usted puede sacar su nacionalidad americana. Bueno, eso hizo Flavio Josefo. Él también da cuenta de Jesucristo. Gloria al Señor. Un historiador que no gustaba de los cristianos. No era cristiano, pero sí era judío. Y él da cuenta de Jesucristo. Y también él confirma la muerte de Santiago, el hermano de Jesús. Otro que da cuenta, historiadores que no son cristianos. Cornelio Tácito, historiador romano del año 56 al 120. Flavio Josefo, en su obra literaria Antigüedades Judías. Cornelio Tácito, en su manuscrito Los Anales, que proviene del latín annus, año, es decir, una forma en que ellos anualmente hacían una recopilación de todos los sucesos que habían pasado durante el año. También hace referencia Suetonio, otro historiador, Plinio el Joven, el Talmud. Gloria al Señor. Fuentes para que no se diga que nada más somos cristianos. Hay historiadores que no pueden contradecir la existencia de Jesucristo. Gloria al Señor, porque es una de las historias más documentadas.
marcadas en nuestra historia. Gloria al Señor. Así que mis amigos, le estoy predicando a Jesucristo, que murió y resucitó y que está aquí. Gloria al Señor. ¿Usted quiere que oremos por usted? ¿Cuántos quieren que oremos por usted para que el Señor se le revele? Para que el Señor se le muestre. Gloria al Señor. ¿Usted lo quiere conocer? Amén. Usted también lo quiere conocer. ¿Ah? Usted lo quiere conocer. Usted también. Venga,